Profe, me parece que no está grabando. Eso. ¿Perdón? No, iba a avisar eso que estaba para grabar. Sí, no, creo que no grabé la primera parte, ¿no? Igual, ¿cuántos minutos van? 5, ¿no? Está. Venimos bien. Repasamos un poquito para que quede entonces esta parte, para que quede en la grabación, por favor. Decíamos que el mensaje es lo que se quiere transmitir, en este caso la clase, el tema de la misma, es lo que se quiere decir, es lo que se quiere compartir, ¿sí? En este caso es el tema que es el acto de comunicación, ¿no es cierto? El mensaje difiere según las circunstancias, según lo que se quiera transmitir y según la forma en que se quiera hacer. Después dijimos que ese mensaje debía ser realizado en un código. Y ese código es la forma como se transmite. ¿tá? Entonces estábamos viendo que hay diferentes tipos de códigos. Por una parte tenemos el código lingüístico, es el idioma, ¿tá? Que, por ejemplo, en nuestro caso, es el idioma español. Este código lingüístico que todos entendemos por ser hablantes nativos de idioma español, ¿tá? Puede ser verbal, como lo estamos usando acá cuando yo les doy la clase y ustedes me responden, o puede ser escrito justamente al ir escribiendo los diferentes ejemplos y resúmenes como lo estamos haciendo. Es decir, el código escrito, ¿sí? Resumen de lo que se hace en clase. Estudia en clase. ¿Ah? Nosotros para comprender el código, ¿sí? Necesitamos saberlo, conocerlo, porque ¿qué pasa si acá yo les empezara a hablar en inglés o en chino? Que no sé chino, es solo un ejemplo. Y no nos entenderíamos. Ahí está, ¿no es cierto? No nos entenderíamos. Si viene alguien y nos habla en otro idioma que nosotros no manejamos o no manejamos el 100%, no nos entendemos. ¿Qué pasa entonces si se desconoce el código? No se puede decodificar, profe. Ahí está. ¿Y por lo tanto se produce este mensaje? No. No. No se produce el mensaje, no se puede entender. Es decir, ese mensaje no llega a producirse, por eso no se produce el acto de comunicación. ¿tá? Entonces, Profe, esa es una linda pregunta, ¿no? Hola, profe. Sí, Francisco. Pero el mensaje en sí se está produciendo, lo que no está llegando al destinatario. Es decir, que en definitiva el acto de comunicación, como yo te decía, no se puede completar, porque el acto de comunicación... Claro, pero el mensaje no deja de estar producido, ¿o sí? Sí, el mensaje queda, pero no llega. Está. Es decir, si yo, supónganse, alguien viene y nos da, vieron que las ascriptas a veces entran en las clases, en la presencialidad y dan un mensaje, suponete que empieza a hablar en chino. Vemos que está hablando, oímos que está hablando, ¿no es cierto? Vemos que llega alguien y está diciendo algo y todos la escuchamos. Nuestros órganos justamente de la vista y del oído nos permiten entender que ella está diciendo algún mensaje, pero no podemos completarlo, no se cumple el acto de comunicación. ¿Queda eso, Francisco? Sí, eso lo entiendo, pero el mensaje no es el acto de comunicación, por eso mi duda. Sí, el mensaje queda, o sea, el mensaje está, pero si el mensaje no llega, no se produce el acto de comunicación, es decir, ese mensaje no es decodificado, el mensaje no es decodificado y no se produce el acto de comunicación. Claro, y tú no podés entender el mensaje, por lo tanto el mensaje no te llega. El otro emitió un mensaje, ¿no?
la cripta china vino y nos dijo algo, pero nosotros nunca entendimos lo que nos decía, ¿entienden? O sea, deja de ser mensaje. Claro, ese mensaje nos llega a comunicarse. La finalidad en el acto de comunicación es que el mensaje llegue. ¿Ya? El mensaje existe, lo que no llega a decodificarse por el receptor. Exacto, exacto. Es decir, lo que no se produce, por supuesto, entonces es esa comunicación. No llegas a tener nada en común, porque no entendés el código. Entonces eso vamos a escribirlo. Entonces, si no se entiende el código, por lo tanto, no se entiende el mensaje, por lo tanto, no se produce el acto de comunicación. ¿Ah? No se puede llegar, entonces, porque la idea es descifrar lo que el otro nos quiso decir. Si no podemos descifrar aquello que el otro nos quiso decir, entonces ese acto de comunicación quedó inconcluso. ¿Tá? Bien, eso por una parte. Vemos que otro tipo de códigos, ¿no? Otro tipo de código, pongo 4.2 porque el 4 era código, 4.1 código lingüístico, y los otros no lingüísticos. ¿Qué tipos de códigos? ¿Puede ser gestual? ¿Gestual? Sí. No lingüísticos. Hay varios, ¿no? Por ejemplo, la compañera dice, hay varios, entonces. Por ejemplo, el código gestual. ¿En qué consiste? ¿Tú cómo es tu nombre, por favor? Laura Marcela. No sé por cuál. Marcela. Laura Marcela. ¿De qué, por favor, porque no te había notado? Por ejemplo, yo entré un poquitito más tarde porque estaba saliendo del trabajo. Disculpe. Perfecto. ¿De qué especialidad? De informática de la mañana. Informática de la mañana. Perfecto. Primero matutina. Primero va. Entonces, decime, Laura, ¿qué es eso de lo gestual? Y que a veces con los gestos nosotros estamos comunicando cosas. Cuando hacemos ciertas expresiones, todo depende también de la cultura, ¿no? Porque en los diferentes países ciertos gestos también representan ciertas cosas, ¿no? Muy bien. Fíjate entonces qué pasa. Y ahora esto de llevar la mascarilla o barbijo nos hizo darnos cuenta de eso. ¿Qué es lo que pasa ahora con la gente? ¿Es tan fácil de entender? Y no, ahora sí. Es un poco más complicado, porque a veces también expresamos ciertas cosas con palabras y con los gestos otras. Como que a veces no coincide también lo que decimos con lo que expresamos gestualmente. Exacto. Sí, a veces hay una falta de coincidencia entonces en lo que se dice y lo que se expresa. Pero también a veces hay como una suerte de complicidad, ¿no es cierto? A veces uno hace un chiste pero no conoce mucho a la otra persona y el otro, claro, como no te ve la boca por el barbijo, no te ve el gesto, ¿tá? Piensa que estás hablando en serio. De repente fue que el otro hizo un chiste y uno ni se da cuenta, porque claro, lo gestual con la parte del barbijo queda como cortado, ¿no? Queda como disminuido prácticamente, si no conocemos mucho a la persona, que podamos darnos cuenta por los ojos, que a veces, viste, cuando sonreímos nos damos cuenta que el otro se está sonriendo por los ojos. Sí, o la ironía, por ejemplo, ¿no? O la ironía. Ser irónicos, ciertas gestos que representan eso, ¿no? Por eso decía que también tiene que ver mucho con lo cultural, porque en realidad un gesto acá significa algo y en otro lugar es ofensivo o lo contrario, ¿no? Exacto, muy bien, muy bien. Entonces, justamente tendría un componente, la parte gestual, un componente cultural. Y lo gestual entonces puede ser del rostro o
del cuerpo, ¿no? Porque hay gestos que con lo corporal, sin querer, también transmitimos. Es decir, a veces, por ejemplo, que nos sentimos, por ejemplo, alguien que nos desagrada, sin querer nos vamos como hacia atrás. Es muy interesante toda esa parte del estudio, entonces, de lo que es el cuerpo, no solo con el rostro, con el cuerpo a veces, sin querer, damos mensajes que completan lo que se quiere decir, ¿no es cierto? Y sin darnos cuenta, si alguien nos disgusta, solemos alejarnos sin querer, ¿no? Aunque sea un mínimo gesto o movimiento del cuerpo, etcétera. Eso para dar un ejemplo, ¿no? Gestual. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de mensajes puede ser? No lingüísticos o no verbales. Simbólico. Sí, por ejemplo. Y por ejemplo, ¿El símbolo qué sería? ¿Parte de qué? De la escritura. ¿Cómo? De la escritura, profe. Puede ser parte de una escritura, pero por ejemplo, si tú tenés, por ejemplo, un escudo, ¿no? Sí, claro, sí. Ahora está hablando Andrés, ¿no? Sí, Andrés del Valle. ¿Me recordás tu especialidad? Informática, profesora. Bien. La idea es que también tengan una nota oral, o sea que todo lo que ustedes quieran intervenir, por supuesto, bienvenido sea. Les decía, si nosotros vemos, por ejemplo, el escudo de nuestro Uruguay, ¿qué es lo que vemos allí? ¿Hay un mensaje? Sí, hay símbolos. Ahí está. Son lenguajes simbólicos, es decir, que esos símbolos vendrían a ser parte de dibujos, ¿tá? Dibujos, símbolos. Profe, la escritura no es simbólica también. En cierto modo sí, ¿tá? Pero son diferentes tipos. Uno sería un dibujo simbólico, claro, o otro sería un dibujo ya lingüístico, ¿no es cierto? Es decir, el símbolo, por supuesto, el símbolo como figura, cuando yo menciono el símbolo, por ejemplo, de la balanza, al mencionarlo, aunque yo no lo vea dibujado, ya es un símbolo. No sé si es eso quiere lo que transmitir preguntaba una idea mayor que la palabra balanza, en realidad, que es el equilibrio de la igualdad, de la justicia, ¿no? Perfecto, perfecto. Es decir, la sola palabra no necesariamente tenemos que ver, más allá de que ahora estábamos distinguiendo un poco los signos no lingüísticos, pero la sola palabra en la parte lingüística puede ser un símbolo, ¿cómo no? Es decir, nosotros solo al mencionar balanza, si el contexto lo permite, ojo, porque los símbolos dependen del contexto, ¿no es cierto? El contexto justamente permite distinguirlo como símbolo o simplemente como algo que se mencione. Si tú estás en la feria y alguien te habla de la balanza, vamos a ponerlo en la balanza, obviamente eso no es un símbolo, ¿cierto? Queda claro, ¿no? Es decir, en símbolo depende del entorno, del contexto. ¿tá? Y los emoticones, profesora, también me imagino, ¿no? Ahí está, los emojis. Ahora todo lo que tenemos como emojis, ¿tá? Entonces acá podríamos poner símbolos, emojis. Y la cartelería, por ejemplo, aeropuertos o la cartelería del tránsito, o sea, lo que no se... Por supuesto, carteles. ¿Qué más? Profesora, disculpe. ¿No? Marcelo Oliver. Hola. Si yo me retiro, entro a trabajar ahora en 2 minutos. Sí, tranquilo, yo voy a dejar grabado y les paso el enlace. ¿tá? Perfecto, muchas gracias. Más allá de eso, daríamos otra hora. En principio, mañana a las 19 quedaríamos, ¿está? 7 de la tarde. Exacto. Está perfecto. Muchas gracias. Que pase bien. Un gusto. Hasta mañana. Chau, chau. Muchas gracias igualmente. Gracias. Les decía entonces,
Es decir, entonces, estábamos en emojis, carteles, ¿tá? Todo lo que es carteles, ¿qué otros elementos vemos en dibujos y son elementos importantes, que tienen también carácter simbólico? ¿Cómo, profe? ¿Qué otros elementos son importantes? Que lo vemos todos los días en la calle, por ejemplo. Las señales de tránsito. Ahí está, las indicaciones de tránsito. Semáforo. Ahí está, pero ya ese no sería dibujo, ahí lo los vamos a colores distinguir también podrían aparte. ser, ¿no? ¿Cómo? Los colores podrían tomarse también como... Sí, colores, muy bien. Dibujos, señales de tránsito. Semáforos. O sea, sería todo lo construido por el hombre, ¿no? Ahí está. Fíjense que los semáforos, ahí podemos dar otro ejemplo de qué pasa cuando hay algo que emite un mensaje y no se entiende. Fíjense un niño pequeño de 2 años, ¿tá? Que sabe caminar y todo, pero no entiende todavía lo que es el semáforo. Ahí está el mensaje emitido, pero él todavía no comprende el significado. ¿Qué es lo que pasa allí? Y se bloquea, pero no se cumple. No sabe cómo actuar. Ahí está. ¿Y qué es lo que pasa, Andrés? Ahora habló Andrés, ¿no? Sí, y nada, y no sabe cómo actuar, profe, porque en su esquema mental, digamos, si el verde es para cruzar, el amarillo se detiene, y el rojo también se detiene, digamos. Y si no ve ningún color, digamos, no sabe cómo actuar. No le llega el mensaje. Muy bien, es decir, en definitiva lo que iba es que no le llega el mensaje. ¿Por qué? Porque es muy pequeño todavía y no puede descifrar lo que es ese mensaje. Entonces el mensaje no llega, no hay acto de comunicación. ¿Cómo? No puede descifrar ese código. No puede descifrar ese código. Muy bien, Laura, sí. Porque de pronto otros los puede descifrar, como por ejemplo ahí está. El código de la madre, pero no el código, por ejemplo, de la señalética de tránsito. Ahí está, perfecto. No es que él no lo pueda descifrar. El niño ve perfectamente, pero no lo conoce todavía. O sea, no lo informaron o no sabe todavía comprender esa idea que es fundamental para que llegue la comunicación y que se realice justamente el mensaje. De hecho, ahí tendría que tener un tercero que le dijera cómo actuar, digamos, ante esa situación. Exacto, ahí tendría que haber un intermediario, que ahora después nos vamos a extender un poquito más con eso, con el otro elemento de la comunicación. Justamente ese intermediario tendría que explicarle el código, ¿no es cierto? Pasa muchísimo cuando alguien no entiende el código. Yo, por ejemplo, fui varios años, di clase para alumnos sordos. ¿Tá? ¿Qué es lo que me pasaba ahí? A ver quién se puede dar cuenta, qué pasaba en esa circunstancia. La dificultad de transmitir. Ahí está, ahí ellos no recibían mi mensaje, pero no recibían el mensaje porque no lo escuchaban. Ahí había un problema en el contacto, es decir, lo que era ese contacto o canal era lo que fallaba, no por un problema más que nada intrínseco de ellos, ¿no es cierto? Es decir, por un problema físico. Entonces ahí tenía que haber un intérprete, yo decía lo que era y ella se lo pasaba al código que ellos podían comprender. Es decir, que ahí, para que llegara el mensaje, tenía que haber 2 códigos. Por una parte, el código lingüístico mío, código lingüístico oral, y por otra parte, el código del lenguaje de señas. Ahí entonces había un doble acto de comunicación
entre dos códigos para que a ellos les llegara el mensaje intermediado por la otra persona. ¿Entienden? ¿Qué pasa con ese mensaje? ¿Les parece que pueda llegar 100% bien en todas las ocasiones? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Y no, profe. Sí, por supuesto. Porque puede llegar a veces bien. Depende del intermediario, ¿no? Ahí Del que está. el que reenvía más o menos el mensaje. Ahí está. ¿Ahí habló Daniel o habló Andrés? Yo, Daniel, sí. Daniel Bauzá, que por favor tu especialidad. Informática. Bien. Matutín. Muy bien. ¿Y por qué pasaría eso que tú dices, Daniel? Muy bien. Y porque eso depende de la experiencia del el que quiere volver a retransmitir el mensaje, del código gestual que tenga y también del código lingüístico que tenga, ¿viste? El estudio también, la capacitación. Exacto, muy bien. Porque si la otra persona o es un poco inexperiente o no entiende la asignatura, yo por ejemplo daba literatura, y hay elementos que ella misma desconoce, por más que se esmere, a veces pasa lo que Daniel dice, que no llega 100% el mensaje, como se quiso decir, ¿no? Y a veces es importante la palabra justa para entender, sobre todo cuando nosotros estamos estudiando literatura u otras cosas, en todos los mensajes es importante el 100% de que se entienda el 100%. ¿Tá? Bien, entonces, seguíamos, semáforos. ¿Qué otras señales tenemos o códigos no lingüísticos? Por ejemplo, fíjense todo lo que es las banderas de la playa, por ejemplo. Banderas. ¿La música, profe? ¿La música? ¿Cómo? ¿La música? Ahí está, muy bien, la música. Aunque en la música tiene una parte sonora y otra parte, otra parte que es cantada, ¿no? Que ahí estaría la parte lingüística, pero digamos que sí, la música como música en sí. Pero también transmite como música. Sí, sí. Exacto. ¿Por qué? Fundamentámelo, Laura. Y porque transmite emociones, no sé, tristeza, alegría. Ahí está, perfecto. Es decir. Y provoca en el otro cosas, ¿no? O sea, de repente yo puedo estar triste y capaz que una canción, no sé, me puede cambiar el humor o viceversa, o se está provocando en el otro también. Ahí está, muy bien. Como dice Laura, no sé si oyeron bien porque se te cortó un poco, pero la idea de Laura es la transmisión de emociones, ¿no? Aunque no sea, supongamos acá sería la música sin el sonido, sin la parte lingüística, ¿no? La música. Les decía, la parte de música no cantada, sino solamente la música ya transmite emociones, muchas veces puede provocar alegría, tristeza, lo que sea. Es decir, que ahí hay un mensaje. Ese mensaje nos llega. ¿Me están oyendo ahí que se me fue la señal? Sí, claro, la escuchamos. Sí, ¿no? La escucha. Sí, profe. ¿Ustedes están viendo lo mismo que yo, la pantalla negra? Sí, se escucha. Ahora no se ve nada porque descompartió. No se ve nada, pero no sé si está compartiendo ahí. No, debe ser una falla técnica, porque no. Dejó de aparecer ahora. Pero está con todos los técnicos, profe. ¿Qué problema hay? ¿Cómo? Está con todos los técnicos. Por eso les digo, a ver qué se puede hacer, si están ahí los técnicos. Dejó de compartir, profe, la ventana, profe. No, pero a ver. No, Sí, pero ahí yo no lo puedo manejar eso. Aparece negro y no lo puedo manejar. ¿Ahí lo están viendo?
No, no Ahí. se ve. Y salir y entrar de vuelta a la reunión, ¿no será? Pues yo a veces hago eso en mis clases. Capaz se bugueó. Sí, no sé. Bueno, no sé exactamente cuántos minutos quedaban. Me pone acá que quedan 10 minutos. No sé si quieren hacer una reunión de 10 minutos. A ver ahí. Profe, no tiene ningún botón verde en la parte inferior que diga compartir. No, pero es que yo veo todo negro en la pantalla. No, estoy Ah, apretando el ratón y no. Está toda negra la pantalla. No puedo ni siquiera. Va a tener que salir y entrar de vuelta. O dejamos por acá, porque quedan 10 minutos. Si quieren, dejamos por acá y en el día de mañana nos unimos, ¿les parece? Buenazo, Profe, yo le iba a preguntar, porque yo los jueves, mañana a esa hora trabajo. No hay problema, no sé cómo puedo hacer. No se te está oyendo bien, no sé qué compañera está hablando tampoco. Laura. Fue Laura, fue. Sí, por Laura. lo que dijo, mañana no se va a poder presentar. Mañana a las 7. Bien, por eso les decía, no te entendí bien, pero si hay alguno que no puede, asistir, esto se va a grabar y yo les voy a pasar Bueno, ya, perfecto. el enlace. Bárbaro. ¿Ustedes quieren unirse 10, 15 minutos más o no? Como usted quiera, profesora. Yo por mí no tengo problema. Yo no tengo problema. Bueno, a ver, déjenme ver qué puedo hacer yo, porque capaz que pasa lo mismo. Si no, déjenme ver, porque yo hoy no tengo a mi hijo que me ayuda y yo capaz que no puedo unirme. Si no podemos unirnos, quedamos que mañana a las 19 horas, ¿está? Y si nos podemos unir, hacemos 10, 15 minutos más, ¿está? Bárbaro, muchas gracias, profe. Profe, antes de que se vaya, yo tengo una consulta. Sí. ¿Cómo sabría yo si tengo que hacer las 4 semanas o las 10? Y depende de, mira, ahí parece que se arregló, a ver. No, para mí que pueden ¿Están entrar ahí y salir. ustedes? Sí, nosotros estamos acá. Ahí, bueno. Sí. Bueno, esto parece, qué gracioso. Bueno, les decía, ustedes depende en cuál profesorado estás, en cuál estás tú. En el semipresencial de redes. Y, o sea que tú estabas haciendo el semestral. Sí. Exacto, al semestral le corresponden 6 horas. ¿Tá? Y les decía que para los que son semestrales, se habían extendido los cursos, en vez de ser como los anuales hasta mediados de noviembre, se extienden 2 semanas más, es decir, hasta el fin de noviembre. Profe, ¿los anuales no es hasta el 4 de noviembre? ¿Lo que no te entendí? Los anuales, ¿no son hasta el 4 de noviembre? Mira, lo que a mí me informaron, por cómo nosotros tomamos los cursos era esto, ¿tá? No, le consulto, digo, porque están todos los docentes, digamos, esta semana y la que viene, estamos minados de parciales. Claro, pero seguramente extendieron más, porque yo ya con los grupos míos del IPA, tengo en la primera semana de noviembre ya tengo los parciales y ya concluimos, pero el tema es que ustedes, recién nosotros estamos empezando y no vamos a hacer un curso de 2 semanas. Claro, los semestrales estaríamos yendo hasta fines de noviembre. Pues, los semestrales están yendo hasta fines de noviembre, entonces serían 6 semanas en total, y nosotros, el que es anual, estaría terminando sobre mediados de noviembre. ¿Sacaríamos un parcial, profe? Sí, yo por eso les decía, en realidad corresponden 2 parciales, pero yo voy a ir averiguando y les voy a ir diciendo, hoy hay reunión y les cuento la próxima vez que nos conectemos bien a cada grupo, les digo bien, ¿tá?
Sí, Yo creo que dejando por acá estaría bien, ¿qué les parece? Porque Sí, veo que bueno, sigue fallando. muchas gracias. Bueno, Que pasen hasta bien. mañana a las 19, los que puedan, y bueno, y los otros iremos hablando por la plataforma, y yo les voy a subir esto, ¿sí? Muy bien, gracias. Que pasen bien. Bueno, perfecto, Nos vemos gracias a mañana. ustedes, que pasen lindo. Chau, chau. Gracias. Muchas Hasta gracias, que luego. esté bien. Hasta luego. Chau, chau.